mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Lo podemos decir sin ver nuestra Biblia? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay más. No hay otra opción. No hay nadie más. Dice en Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Ven lo que tenemos? Y dice Hebreos 13, no tienen que buscarlo, solo quiero recordárselos. Dice Hebreos 13 y versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hemos aprendido que Jesucristo es Dios. Y el que está hablando aquí, diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, todos los rincones, todos los seres humanos estén donde estén. Solamente es por mirar a Jesucristo y poner su fe en Él. Dice otra porción, puestos los ojos en Jesús. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No son dos, es el mismo, el único Dios, el que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que, hermanos, ¿qué nos quiere decir con esto el Señor? Bueno, ¿para qué podemos ver? Para conocer, para tener una relación personal. Y no solamente ahí lo dice, sino que nuevamente, déjenme decirles esta porción. Dice el Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Para qué quiere el Señor que le miremos? Para que le conozcamos y tengamos vida eterna. Si no le conocemos, oiga, ¿qué quieres con un desconocido? ¿Qué relación hay con algo que no conoces? Nada. Por eso el mundo no le puede conocer, por eso el mundo no le puede ver, por eso el mundo no le puede obedecer, no le puede servir, no puede escucharle, no lo conoce, no tiene ninguna relación. Y dice la Biblia que el mundo está en tinieblas. Entonces, una de las prioridades que tenemos nosotros es conocer a Jesús. Y yo les traigo 4 verdades fundamentales en la fe de Jesucristo, que yo les ruego que tomen nota, porque estas 4 cosas no las debes olvidar. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es así como tomas tus alimentos sagrados 2 o 3 veces al día, o por muy mal una vez, y tomas agua no sé cuántas veces al día, así de frecuente, cada día, todos los días, toda tu vida, así necesitamos a Cristo, esa relación con Él.
en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser salvos, para tener vida eterna, para tener plenitud. Esa plenitud que nos da paz, gozo, felicidad, salud, salvación, que nos da confianza, que nos da una seguridad. Como dice Proverbios, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Ahí tenemos todo lo que necesitamos en esta vida terrena. Por eso venimos a ver, a conocer, a ser guiado, instruido, enseñado, para que yo personalmente, cada día, a cada momento, yo tenga esa relación con Cristo. 4 cosas fundamentales para conocerle, para amarle, para servirle, para oírle, para escucharle, para abrazarlo y no soltarnos de él. La primera: Jesús es Dios, nunca lo olvides. Y vino del cielo a la tierra. Vino del cielo y se hizo hombre. ¿Con qué propósito? Para darnos vida eterna, para salvarnos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y podemos memorizar el capítulo 1. Pero podemos, por tiempo, nada más mirar los versículos claves. Dice el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el principio era el Verbo, Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, Jesús. Versículo 14. Hermanos, si memorizaras estos versículos, solamente los memorizaras, porque cuando tú estás en la palabra y estás dando ese tiempo en la palabra, el Espíritu Santo no se queda cruzado de brazos. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, en tu mente, dándote luz, abriendo tu entendimiento, alumbrando y dándote conocimiento de Jesús. Si no estamos en la palabra, si no invertimos tiempo, ¿cómo va a trabajar el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y por eso tenemos tantos problemas los cristianos, con nuestra fidelidad a Dios, con nuestra sinceridad a Dios, con nuestra adoración que le debemos a Dios, con nuestra obediencia. Porque pues nada más le hemos oído, pero no venimos a confirmar esto. Es necesario que lo hagamos, hermanos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios el Hijo. Recuerden que la deidad es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Qué cosas! ¡Qué tremenda palabra! 750 años antes de que se cumpliese, había sido anunciado. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Jesús es Dios. Colosenses 1:15. Y más que se me sigan con la Biblia, quiero que estén anotando. Son columnas de nuestra fe. Es algo que debemos tener presente. Si queremos dar testimonio de Cristo, pues aquí está. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Qué precioso. Me encanta esto. Hay dos partes en la Biblia cuando la Biblia o Dios nos dice que Él ha hecho imagen. Dos veces Dios hizo imagen. El hombre hace imágenes a montón y les rinde tributo. Sus imágenes de los hombres son de yeso, de plata, de oro, de hierro, de madera. Pero cuando Dios hace imagen, la primera vez que hizo imagen Dios, creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso cuando maltratamos al prójimo, cuando tratamos mal al prójimo, estamos maltratando a Dios. Y por eso el Señor Jesús nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas se cumple la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Imagínese aborrecer al prójimo, pelear con el prójimo. Más si es tu propio hermano de carne y sangre. Doble o triple causa, doble o triple pecado, doble o triple maldad. Porque dices tú, bueno, pues ni es de mi familia, ¿no? Pero dice Dios, es tu prójimo, tiene mi imagen y semejanza. Y cuando es tu hermano, carne y sangre, qué tremendo. Y por eso dice Dios: dices que me amas y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Porque ¿cómo es que puedes tú amar a Dios a quien no has visto? Y peleas con tu hermano, al que tienes junto a ti. Por eso la Biblia nos dice que perdonemos, que pasemos por alto la ofensa, que si te han hecho injusticia, dice el Señor, ¿sabes qué? Déjalo. No te preocupes, no pierdas el tiempo ahí pensando qué hacer para hacer justicia. No, mejor mírame a mí, pon tus ojos en mí, conóceme a mí y yo me encargo de lo demás. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oh, cómo me encanta eso. Y yo lo he dejado así y he visto maravillas. No tenemos nosotros que humillar al impío, al malvado, a la piedra que tenemos en el zapato. No. Además, Dios los usa para pulirnos a nosotros, para propósitos superiores, para nuestro beneficio espiritual. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con las personas, porque tienen la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Por eso el diablo, cada vez que mira al hombre, lo quiere destruir, y lo logra, y lo está haciendo desde el principio hasta hoy.
Y por eso nosotros hemos de alertar a nuestros seres amados, guiarlos, enseñarlos, porque si no va a venir el diablo y los va a hacer pedazos. Hemos hablado de la responsabilidad que tenemos como padres. ¿Amamos a nuestros hijos? Bueno, pues guíalos, enséñalos, instrúyelos, muéstrales a Dios con tu vida, con la palabra. ¿Por qué? Porque es la única forma de ser guardados de las garras de Satanás. Recuerden lo que dice Juan 10:9. Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quién? Al ser humano. Lo odia a muerte, porque traemos la imagen y la semejanza de Dios. Ese es nuestro pecado. Porque Satanás, siendo lo que es, porque es un espíritu todopoderoso también. Bueno, no todopoderoso, un poco de poder. Y no puede tocar a Dios siquiera. Pero ¿con quién se desquita? Con nuestros hijos. Contigo si te duermes. Entonces, si amamos a nuestros hijos, hay que cuidarlos, porque hay un devorador y ese no perdona. Es un ser malvado que no tiene ningún sentimiento, solo quiere destruirnos. Y solo Jesucristo puede salvarnos por estar bajo sus alas. Oh, cómo no amar a Cristo, cómo no abrazarme de Él, porque yo no puedo luchar contra Satanás con mis fuerzas, ni nadie, como no podemos luchar con la muerte. Escuchaba a una persona que me decía, dos hermanos de esta persona, jovencitos, la muerte se los llevó. El último, su papá, hace unos días me decía, qué frustración tan grande ver a tu padre agonizando, a tus hermanos muriendo. Y qué frustración, porque no puede hacer nada. Le digo, efectivamente, no tenemos armas contra la muerte, pero Jesucristo la venció, y por eso Jesucristo puede ser nuestro Salvador, nuestro escudo. Y por eso dice la palabra de Dios, todos los que me desprecian aman la muerte. Un padre y una madre que desprecia a Cristo ama la muerte, no solamente para él, no solamente para su vida, sino para toda su descendencia. Por eso es muy importante meditar. Miren de dónde salió esto. Que estoy hablando de que cuando Dios hizo imagen, y que Dios hizo imagen 2 veces, y la segunda vez que hizo imagen es aquí lo estamos mirando. Él es la imagen, Jesucristo, Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando Dios hace imagen, nos hace a nosotros, y cuando Dios hace imagen, nos da a su Hijo para que podamos mirar a Dios a través de Él. A Jesús, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Jesús no vino nada más a salvarnos, vino a mostrarnos a Dios, al Padre, y a enseñarnos toda la verdad en cuanto a nosotros. Cómo vivir esta vida, pero también mirar qué hay después de esta vida. Eso es asombroso, hermanos. Podemos mirar qué hay después, qué pasa cuando yo salga de este mundo, qué va a pasar, a dónde voy, qué hay después de esta vida. Y como la Biblia nos habla, hay un infierno y hay un cielo. Y que tú decides, y cada uno de nosotros, y cada ser humano decide a dónde quiere pasar la eternidad. Como dice ese versículo de Mateo 16, no me equivoco, que dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, su de él, su propiedad? El cuerpo Dios nos lo va a quitar un día. Él nos lo dio, Él nos lo va a quitar.
El espíritu también va a volver a Dios aquel día. Pero tu alma, en esta vida tú decides dónde quieres que pase la eternidad. ¿Entendido? Eso es. Pero sigo leyendo en cuanto a que Jesús es Dios. Dice la palabra aquí: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, fíjense todo lo que es Jesús, en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué nos crió? Para Él. Oye, para Él. Pero Dios no nos hizo robots. Dios nos hizo seres pensantes, con libre albedrío y decisiones propias. Entonces, que sepas que Dios te hizo para Él, pero tú decides si le entregas tu vida a Él o tomas tu vida para que tú la vivas a tu contentillo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y específicamente nosotros fuimos creados para su gloria, para su alabanza, para su adoración. Versículo 17, estoy en Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero dice aquí: y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él es eterno. Él ya estaba y Él hizo todo en el principio. Amén. Y dice: y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene la creación, este mundo, esta tierra, el universo, y lo renueva y le da vida. Filipenses capítulo 2. Estamos en el primer punto. Jesús es Dios. Vino a esta tierra y se hizo hombre. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino del cielo, dejó su gloria, se despojó de todo. Y el Señor quiere que nosotros nos despojemos también. Le demos a Él la preeminencia y nosotros tomar el lugar de al lado, el segundo lugar, pero que Él tenga la preeminencia. Cada vez que venimos a la iglesia, no sé cuánto es esto para ti, pero cada uno de nosotros debiera anhelar este tiempo y venir y traer tu adoración, tu alabanza, tu gratitud, tu acción de gracias, tu ofrenda, despojándote de tu comodidad, de tu tiempo, de la incomodidad para que llegues aquí. A veces hay frío, a veces está lloviendo, a veces estás enfermo, tienes dolor de cabeza, te duele el estómago, tus articulaciones ya te duelen. Despójate. Que sea adorar. Ay, hermano, pero yo lo puedo adorar donde sea. Claro que sí, lo puedes adorar todo el tiempo, donde quieras, a cualquier hora. Claro que sí. Pero el tiempo en la reunión de los santos, en la congregación de los santos, es único. Para mí, hermanos, al menos yo lo he vivido en carne viva. Mi corazón está en la reunión de los santos. Y he sido muy feliz. Y mi Dios ha bendecido a mi descendencia.
Y puedo ver palpablemente cómo nos ha cuidado tanto, nos ha cuidado tanto. Y hemos tenido crisis fuertes, pero de todas el Señor nos ha sacado. Y nos ha permitido la vida para adorarle, para alabarle, para conocerle, para dar testimonio de Él. Donde quiera que esté alguno de mi descendencia, ahí está hablando, ahí está adorando, ahí está proclamando. Esa es una bendición y un gozo de los míos, pero más grande. ¿Por qué? Porque tuve esa inteligencia o quizá esa buena decisión de que por aquí Dios me dio mis niños, los traía a la iglesia. Y venía yo con un celo de venir a lo que venimos, a poner atención, a dar adoración, a dar acción de gracias, a traer nuestra ofrenda delante de Dios y enseñándoles a todos. Y todos los quería yo como soldaditos a mis hijos, yo me acuerdo. Y posiblemente algún hermano de aquel tiempo se acuerde. Aquí está mi Efraín. Yo creo que por eso es tan noble, o no sé, pero tiene Dios tanta gracia sobre Efraín. Aquí está Marsella. Aquí está mi hijo Iván. Mi hija Barbarita está un poquito delicada de salud. Aman a Dios. Les preocupa hacer algo para que otros conozcan. Y en la menor oportunidad están compartiendo. Así deben estar todos nuestros hijos, nuestros nietos. Entregarlos a Dios. Señor, tú me lo has dado, lo voy a cuidar, lo voy a guiar, lo voy a instruir, lo voy a enseñar para tu gloria. Y desde pequeñitos, y verán cuando sean grandes, como dice la Biblia, no te vas a preocupar ya de ellos porque no se van a apartar del camino. Yo no sé cuánto puede sufrir una madre o un padre ahí a la medianoche cuando se asoma al cuarto de su hijo y no está mi hijo. ¿Dónde estará? ¿Dónde andará? Qué tremendo. No, eso sí que es triste. Así que, hermanos, es precioso conocer a Jesucristo y tener esta convicción. ¿Quién es nuestro Dios? No se trata esto de una religión. Miren las religiones, conozcan, vean las religiones. ¿Cómo son? Se puede ver el impacto de las religiones en las vidas de las personas por su forma de vida. Musulmanes, hindúes, romanos, católicos, mírenlos. La religión es inútil, pero Jesucristo es efectivo, es real, es verdad, pero hay que tenerlo como Él merece, como Él merece. Colosenses 2. ¿Qué citas tan preciosas? Son como oro molido, resplandecen cuando las miramos y vemos lo que dice la palabra. 9 y 10. Bueno, voy a leer un poquito más atrás. Es Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hablando de el Señor Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que necesitamos nosotros y todo lo que necesita cada ser humano que pisa este mundo es a Cristo solamente. No es una religión. La religión no da nada. ¿Y saben qué? Religión cristiana hay
muchas. Prende la televisión, los escuchas predicar la Biblia, los escuchas también cantar alabanzas. Ay, hermano, entonces, ¿cómo le hago para saber qué? Conoce a Cristo, mira a Cristo. Solamente a Él vas a discernir. Tú puedes escuchar alabanza a través de YouTube, toda la que quieras. ¿Y saben, hermanos? Pues estamos en acceso a eso, ¿no? Entonces, tú pones alabanza. Les voy a decir mi experiencia personal. Y de todas las decenas, docenas o centenas de cantantes, siervos que adoran a Dios, habrá quizá 3 que me impacta, me gusta cómo cantan, cómo alaban a Dios. Pero tú puedes darte cuenta cuál es esa alabanza que verdaderamente es para el Señor, con corazón limpio y sincero de parte de los salmistas. ¿Sabes cómo? Cuando tú puedes escuchar esa alabanza hora y tras hora y otra hora, y tú estás escuchando Biblia en esas alabanzas, estás escuchando una adoración pura, limpia a Dios. Quizá tengo 2, ya desconté uno más, 2. Y de esos 2 me quedo con 1. La alabanza de Oliver y Perlita aquí, ¿será porque soy de aquí? Pero la puedo escuchar toda la noche. La puedo escuchar todo el día. Y las palabras de cada canto, estar diciéndolo, y de pronto tú estás adorando a Dios, estás diciéndole a Dios las palabras desde tu corazón. ¿Saben? Dice Dios que traigamos a Él cántico nuevo. Híjole, pues una canción nueva cada vez. No. Cántico nuevo es de tu corazón renovado, día tras día, limpio, sincero, en un reconocimiento absoluto a Jesús, al Señor, a nuestro Cristo. En Él estoy completo, en Él tengo todo. Y por eso, hermanos, yo puedo andar tranquilo y confiado. No ando en temor. Muchos andamos en temor. Nos preocupamos. Digo, yo también en un momento dado puedo preocuparme. Pero ¿saben qué hago? Invoco el nombre, sobre todo nombre. Señor, no voy de paseo, tengo que hacer esto. En ti pongo mi confianza. Y agarro, porque a veces nadie va conmigo. Bueno, hablando de personas, qué padre cuando vas a algo que implica trabajo, implica riesgos, y va alguien contigo. Pero a veces vas tú solitito y Dios contigo, claro. Pues solamente Dios te puede llevar y te puede traer. Algo que yo le ruego a Dios todos los días: Señor, bendice mi salida y mi regreso. De los que amo, de mis hermanos en Cristo, de todos los que invocan tu nombre, llévanos y regrésanos. Y todo nos va bien. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí.
porque tú tienes a Cristo y porque tú sabes que en Él está toda la plenitud de Dios mismo. Jesús es Dios. Juan 20, por favor. Juan 20, 27. Aquí tenemos el caso cuando Tomás, el discípulo del Señor, no le creyó a sus condiscípulos cuando le dijeron: hemos visto al Señor. Y dijo Tomás: si yo no lo veo y si yo no meto mi dedo, no creeré. Bueno, el Señor, como es su discípulo y como dice él que ninguno de ellos iba a perder más que el que se iba a perder, entonces viene y le da una lección a Tomás. Y entonces en el versículo 27, luego le dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Lo confiesa, lo reconoce. Y no lo dice aquí la Biblia, pero yo estoy seguro que Tomás dobló su rodilla delante de él y le adoró. Señor mío y Dios mío. Para nosotros la palabra Señor es muy común y pierde sentido, pero en el texto de su origen de esta palabra significa amo y dueño absoluto. Entonces cuando ellos decían esta palabra, es lo que estaban diciendo: Señor, mi dueño, mi amo. Y no solamente eso, dice Tomás: mi Dios. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos nosotros. Así que somos muy dichosos, muy felices cuando ponemos nuestra confianza total y absoluta en el Señor Jesús. En él radica toda la plenitud de la deidad. Dice: y tú estás completo en Él. Qué barbaridad. No menospreciemos esto, hermanos. Ese es lo que hace que lastimemos a nuestro Dios. Herimos a nuestro Dios cuando menospreciamos lo que Él ama. Cuando menospreciamos la mesa del Señor, la casa del Señor, la palabra del Señor, la comunión con Él. No, es algo que debemos desear. Romanos 9:5. Dice la palabra: un poco de contexto, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, hablando Pablo de su pueblo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estamos en el punto 1. Jesús es Dios y vino a la tierra y se hizo hombre. No olvides esto. Tito 2 y versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es Jesucristo. Su gracia se manifestó como hombre a todos los hombres.
Dice Juan 1:15, porque de su plenitud tomamos todos, hablando de Jesús, y gracia sobre gracia. En Cristo estamos llenos de gracia. Tenemos gracia sobre gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos aguardando la manifestación gloriosa. ¿De qué está hablando? De otro punto que vamos a ver más adelante, que es su venida. Ahorita estamos en este punto. Jesús es Dios. Cuando decimos Jesucristo, estamos hablando de las dos naturalezas que Él tuvo: la naturaleza divina y la naturaleza humana en ese cuerpo que caminó en este mundo. Y Juan 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En Juan 14:1, el Señor Jesús dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Porque muchos creen en Dios, pero no conocen a Cristo. Amén, hermanos. Así que Jesús es Dios. Y veamos el segundo punto que nunca debes olvidar. La segunda verdad, que como dice la Biblia, debe ser columna y baluarte de tu fe. Entonces, Jesús es Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Punto 2. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos. Es algo que debe estar encarnado en tu corazón. No podemos hablar del Señor Jesús sin que aterricemos su obra gloriosa en esa sepultura donde fue puesto. Y esa sepultura está vacía porque Él resucitó al tercer día. No podemos hablar un evangelio incompleto jamás. Si tú hablas del Señor Jesús, que murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados para salvarnos, y te olvidas que Él fue puesto en la tumba y resucitó, es algo que yo pongo mucha atención cuando comparto de Cristo. Hago énfasis. Lo más glorioso de este mensaje, les digo, lo más maravilloso de esta historia que parece triste, lo más hermoso y el gozo más grande
es que esa tumba está vacía, porque Cristo resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, venció a la muerte, y porque Él vive, yo viviré también. Entonces, veamos, murió en la cruz. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en esa terrible cruz. Quiero que vean o escuchen lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese fue el precio. Casi nada. Malditos éramos nosotros sin Cristo. Escuchen bien esto. Todas las maldiciones, hasta de nuestros antepasados, cargándolas sin Cristo. Y en la cruz Él cargó todas las maldiciones y se hizo maldito. ¿Por eso hay que traer una cruz en el cuello? No. La cruz es símbolo de muerte y de maldición. De muerte y de maldición. Y en esa cruz fue clavado mi Cristo. ¿Voy a adorar la cruz? No, al crucificado. El que murió ahí, que fue puesto en la tumba y que resucitó. No lo dejemos en la cruz. Me preguntaba una persona, pero yo adoro a Cristo, yo adoro al Señor. Yo voy a su casa, yo voy a la iglesia y ahí está clavado en la cruz. Yo llego y me hinco y lo adoro. Digo, se llama idolatría eso. Le digo, se llama idolatría eso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A poco es un ídolo? Mira, ese Cristo no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que tú tienes ahí es un Cristo derrotado, un Cristo que da lástima, compasión, un Cristo fracasado. Además, si lo tocas, es de yeso, de barro, de madera. No. El Cristo de la Biblia es un Cristo que fue clavado en la cruz una sola vez. Fue bajado, fue sepultado y se levantó de entre los muertos. El Cristo de la Biblia es un Cristo victorioso, vencedor, glorioso, resucitado de entre los muertos, que tiene todo el poder. No esa imagen. Así le gusta mirar a Cristo a los enemigos de Cristo. Por eso el líder de la iglesia romana trae aquí un bastón alto. ¿Y qué lleva ahí? Lleva clavado a su enemigo, porque piensa que ahí lo tiene y que es él. Pero Cristo no está ahí, no es él. Pero eso quieren en su corazón. La religión eso quiere. Llámese como se llame la religión. Pero yo les digo, mi Cristo no es una religión. Jesús no es una religión. Jesús no está en la religión. Es más, en esos templos que son como elefantes blancos, inmensos, piensan que Dios está ahí. Dios no está ahí. Dios quiere estar en el templo, que es el cuerpo de cada persona, donde Él sea puesto en tu trono de tu corazón como el Señor, como el Salvador tuyo y como el Dios verdadero a quien adoras. Ahí es donde quiere Dios vivir, donde quiere reinar y morar. Él no habita en los templos hechos por manos humanas. Él no necesita un techo como nosotros. Él es Dios y es dueño de todo, y pide que tú voluntariamente
le rindas ese hogar para Él. Por eso nos dice a todos los salvos que somos templo del Dios viviente. Si Cristo no mora en ti, tu cuerpo no es templo del Señor Jesús, tú puedes tomar esa decisión, invitarle a venir como el Señor de tuyo, el Salvador de tu alma, y como el Dios que adoras en espíritu y en verdad. Hechos 3:14, cuando Pedro está dando testimonio, es Hechos 3:14, por favor. Está dando testimonio con todo denuedo y poder de lo que hicieron con Jesús. Se los está recordando a los líderes de Israel. Versículo 13, desde el 13 para tener un poquito de contexto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso es lo que esto le está diciendo Pedro. Ellos lo vieron palpablemente, como dice Juan, lo vimos con nuestros ojos, lo palpamos con nuestras manos, comimos con él. Oh, sí, ellos, pero nosotros. No, dice Dios que somos testigos. Y no les digo que más bienaventurados podemos ser nosotros si creemos y que atestiguemos esta gran verdad y la prediquemos, su obra completa, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Pero ¿con qué poder? Ustedes mataron al santo, al dador de la vida, lo cambiaron por un homicida, pero él resucitó. Qué preciosas palabras. Y matasteis, versículo 15, al autor de la vida, a quien Dios le resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro estaba delante de las autoridades. Sin embargo, cuando dice esto, Pedro experimenta el poder más grande y la autoridad más grande sobre esas autoridades terrenales, que con tanta autoridad, denuedo, poder, les está diciendo esto. Aquí no se ve que tenga temor Pedro, que se avergüence Pedro, como nosotros a veces nos avergonzamos o tenemos temor de decirles. Pedro le conoció personalmente, pero también nosotros podemos conocerle personalmente. Hechos 4, aquí mismo, Hechos 4, versículo 10. Igualmente, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. En 1 Corintios 15 tenemos nosotros la predicación de Pablo. Y dice Pablo, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa era la predicación de Pablo. Esa debe ser nuestra predicación. Murió por nuestros pecados. Todo lo que implica eso, todo el sufrimiento y la forma en que el Señor Jesús fue llevado a la cruz tras un juicio injusto, perverso, con todo el odio del corazón del hombre pecador. Primera de Pedro, por favor, 5:18. Es capítulo 3, perdón. Dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. ¿Por qué fue a la cruz? Tomó tu lugar, tomó mi lugar. El que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Y esto fue anunciado unos 750 años antes. Así es Dios de omnisciente. Dice la Biblia en versículos, capítulo 53, 5 al 7 de Isaías. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está la causa por las cuales Él fue a la cruz. Él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con Jesús? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra forma con Él, nuestra relación con Él? ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo le agradecemos? ¿Cómo le damos la alabanza y el lugar que le corresponde? Él todo lo merece. Él lo hizo. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2 y versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjese, andar en esta tierra como justos. Oigan eso, como justos. Obviamente no por nosotros, por nuestra fe en Él. La fe en Jesucristo te justifica, te hace justo, te hace justo, para que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No se preocupen por sus enfermedades, ya fuimos sanados. Y en un momento dado, si una enfermedad me pegara, ¿qué? Si una enfermedad me matara, ¿qué? Me voy con Él, amados hermanos. Dejo de tener hambre, de tener frío, de andar débil, de andar enfermizo, de andar doliéndome, de envejecerme más. Dejo todo lo que este mundo tiene y me voy a la vida. Y muchos andamos en esa preocupación, en ese temor. Y entre más nos preocupamos y más en temor andamos, nos morimos más pronto. No. Tenemos que pensar con el Espíritu, como el Espíritu nos enseña. ¿Qué decía Pablo? Cada día muero. Es decir, estoy preparado para morir hoy.
Me muero hoy. Bien. ¿Qué puede pasar? Si en la muerte, aún en la muerte, soy ganador, gano. Él ya llevó todas mis enfermedades, sufrió todas mis dolencias, todos mis dolores. Ya no hay de qué preocuparse, amados hermanos. Cuando me muera, canten alabanzas a Dios. Gócense adorando al Señor. Denle gracias. Cuando se muere uno de tus seres queridos, Señor, gracias. Gracias porque nos diste esta vida, una bendición, un regalo por los días que estuvo con nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos. ¿Cuál luto, cuál dolor, cuál lágrimas? Debe ser nuestra actitud. Porque, oiga, no se puede comparar esta vida con la vida del cielo. En el cielo estamos mucho mejor. En el momento en que salimos de aquí al cielo. Eso debe ser tu confianza, tu seguridad completa y total. Porque estás en Cristo. Porque estas cosas, estos puntos son columnas de tu fe que te marcan y que te hacen vivir como lo que eres. Un sellado del Espíritu, un habitado por el Espíritu, un hijo de Dios, un testigo de Cristo. Como dijo Pablo, mientras estoy en la carne, es necesario por la obra del ministerio. Pero yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces vivamos con ese pensamiento bíblico, con ese espíritu de Dios. ¿Y saben? La muerte no te hace nada, porque la muerte ya la venció mi Cristo. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre derramada es el precio por tu alma. ¿Qué hiciste efectivo cuando viniste a Cristo? Cuando te rendiste a Cristo y le confesaste y dijiste: sí, Señor, tú viniste del cielo, tú eres Dios, te hiciste hombre, moriste en la cruz por mis pecados, derramaste tu sangre, fuiste sepultado y resucitaste. Aquí estoy. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Es la confesión que le cuesta a mucha gente reconocerla y decirla. Una cita más, Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, es decir, dueño y amo, así de los muertos como de los que viven. Él es el mero mero. Así que nadie te impresione. Y si alguien te impresiona, es Cristo. Y es la vida de alguien que sigue a Cristo, que habla de Cristo, que pregona a Cristo. Porque para hablar de Cristo, para proclamar su salvación y su obra gloriosa, se necesita esa comunión con Él, porque ahí está la fuerza
que necesitamos para hacerlo. Filipenses 2:8. Estamos ya saliendo. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo lo hizo por nosotros. Y para terminar, 1 Corintios 15, 20 al 22. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, nuestro padre, pero por Jesucristo la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ay, hermano, pues entonces no nada más nosotros vamos a resucitar. ¿Los impíos también van a resucitar? Sí, también. Y también van a recibir un cuerpo eterno. Pero el lugar donde pasarán ellos es de tormento eterno. Y nosotros en la vida eterna con Dios. Esa es la diferencia. En Adán todos morimos. Y cuando vino Cristo a mi vida y a tu vida, ya desde ahí tenemos la vida eterna. Así de sencillo. Que no es sencillo, obviamente, pero se dice tan fácil y por eso somos tan incrédulos. Cuando recibimos a Cristo, ya, si muriéramos en ese momento, Cristo hace la diferencia entre el cielo y el infierno, entre la condenación y la salvación, entre la muerte eterna y la vida eterna. Cristo, eso es lo más hermoso, y eso es lo que tenemos como creyentes en Él, en este libro santo. ¿Cómo es que podemos saber todo esto? Por este libro santo. No tenemos otra fuente. Y es el Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos y confirmando en nuestro corazón estas verdades. Nos faltan 2 puntos. Solo miramos dos. Jesús es Dios y vino del cielo y se hizo hombre. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y nosotros somos los beneficiados. Amén, hermanos. Así que, por favor, dale a Cristo ese lugar que le corresponde verdaderamente. No juguemos a la vida cristiana. Vamos a declararnos en el mundo que yo soy de Cristo, que predico a Cristo, que sigo a Cristo y que solamente Él es lo único que necesito en esta vida y en la otra. Amén, hermanos. Padre, gracias por la riqueza invaluable que tenemos en Cristo, por su obra infinitamente grande, manifestada en amor, un amor total que lo llevó a tomar mi lugar en esa terrible cruz. Un amor infinito que no escatimó nada y pagó el precio de mi alma. Oh, Padre Santo, gracias. Señor, que esto resplandezca tu palabra delante de nuestros ojos como oro, como una luz brillante que impacte mi alma, mi corazón, que marque mi vida y que yo conozca más y más a Cristo. Señor, nos quedamos en tus benditas manos por Cristo Jesús. Amén.